En un hospital de Montana, en Estados Unidos, llamó la atención que el mismo día nacieron 3 pares de mellizos, además de 11 niños que nacieron solitos. Estos mellizos es la primera vez que se ve en un hospital nacer a 3 pares de mellizos en un solo día. Es muy curioso porque además se ha reportado ya que el nacimiento de mellizos y trillizos ha aumentado notablemente en todo el mundo. Que ya esto no es un caso así aislado, que sea hereditario, no, a veces una pareja que no tiene ningún antecedente de mellizos o de gemelos idénticos en la familia, los llega a tener. Yo tengo conocidos que tuvieron trillizos. Pero ahí tiene que ver mucho también cuando hay estos tratamientos de fertilidad, ¿no? Generalmente es cuando pegan más los mellizos, los gemelos, o más incluso, por los óvulos que se fecundan para tratar de fertilizarlos. Sí, esa es una causa, pero también se ha visto un nacimiento espontáneo en personas que ni se sometieron a ningún procedimiento de fertilidad, ni tienen ningún antecedente. Sí, claro. En el caso de mi familia, mi hermano, no hay nada de rastros genéticos de gemelos ni nada, y tuvo hace unos años unas gemelas. Sí, yo también conozco un caso muy cercano. Sí, es increíble el asunto de que 3 madres con mellizos hayan dado a luz el mismo día, en el mismo hospital. Sí, eso les llamó mucho la atención, porque nunca había sucedido en un hospital que su trabajo es recibir bebés todos los días. Claro. Ahí puede ser el origen de una serie que conecte a las 3 familias con un lazo psíquico y desarrollas toda una son invasores. Una serie de estas de televisión. Sí, el otro día aquí vi una señora a la salida del programa, me decía que ella primero tuvo 3 y luego tuvo 2. Híjole. Qué susto. Qué impresión. ¿Y no le preguntaste que por qué quería otro más? No, ella dice que no lo tenían planeado. Híjole, porque imagínate de pronto 5 bocas. No, hombre, es un mundo de bocas, qué horror. Demasiado. Sí, yo a veces no me explico cómo antes las familias podían tener 10, 11 hijos, 12. Yo conocí a una que era taxista, el señor, y tuvo 12 hijos. Sí, no, bueno. El mayor finalmente se hacía cargo del más chico cuando nació, porque obviamente no puedes pensar que era cada año, quizá cada año y medio, cada 2. Entonces, el más grande tenía 20 años cuando nació. El más chico. Sí. Y entonces se hacía cargo. Sí, pero eran otros tiempos, definitivamente no. Sí. Hoy es impensable quizá no. Es impensable echarte 4 o 5 hijos. El salario alcanzaba para una familia. Salario normal. Pero además los espacios, Mario. Sí. Imagínate en una casa de Infonavit 6 niños. Sí. ¿Dónde los pones? No, que tienen 2 recámaras máximo. Sí, sí, las casas de interés social nada más tienen 2 recámaras, pero además tan pequeñitas que no te caben 2 literas. Sí, y no tenemos la cultura de los japoneses. De dormir todos en el suelo. No, y además de ocultar los muebles cuando no se están usando. O sea, guardarlos, levantarlos en la pared, en todos lados. Sí, ellos bajan su camita. Bajan su cama. Y además son camas pequeñitas. No, nada de las grandes king size ni nada de eso. No. Sí, no. No, allá pues es un departamento, un king size en Japón. Sí, pero aquí hay muchas casas en las que una cama de esas definitivamente no cabe. Japón están acostumbrados las del Infonavit llegan a ser de 60 metros cuadrados, ¿no? Sí. No, el interés social actualmente tiene como mínimo 48. Imagínate, 48 metros cuadrados. Sí. Que te volteas y está la sala. Sí, das ¿no? un medio giro y está el comedor. Das un paso, es una es para habitación. departamento de soltero. Sí. O sea, pero así son las casas en Japón.
y el diseño es de tal calidad que se aprovecha perfectamente todo. No sé si conozcan esos hoteles en Japón donde son como cabinas, ¿no? Llega uno y abre una puerta como un archivero y se mete uno y ahí tiene todo. Abre la puerta, baja, se va a comer. Pero es que en México somos chachareros. O sea, aquí vas a una casa y están todos los recuerditos de todas las fiestas de 15 años, de todas las bodas. El mueble que dejó la abuela que se lo heredó a la nieta y la nieta a su vez a sus hijos. Entonces como que son culturas muy distintas, ¿no? Aquí como que tendemos muchas veces a almacenar cosas y aparte mete a la familia, mete a los amigos, mete a todo el mundo. Y allá no, o sea, su mentalidad es pensada de una forma más práctica, más austera, más a lo que necesitas y utilizas en el momento y después ya lo retiras. Y aquí no, aquí acumulamos, como que tendemos mucho a eso. Bueno, es que nosotros teníamos el espacio territorial, ellos nunca lo han tenido. Claro. Aquí las casas hace 100 años eran unas casas enormes que tenías la posibilidad de acumular. Si nosotros estamos viviendo ahora la época de los departamentos y la ciudad crece para arriba, obviamente por razones ya de espacio, de los recursos y de los servicios que puedes prestar. Pero exactamente hace un siglo, todas las casas que hoy se han convertido en departamentos, a principios del siglo XX, en la época posterior, eran caserones verdaderamente, y no necesariamente eran de la clase privilegiada. No. Era una clase media ascendente, pero con recámara, casas de 4 o 5 recámaras. Unifamiliares con patio claro. de 3 o 4 recámaras. Sí, en las que los niños salían a jugar dentro de la casa porque tenían todo el espacio, y así eran, que después se fueron convirtiendo en vecindades. Pero hoy está de moda mucho, sobre todo en las zonas que están teniendo mucha plusvalía, como por ejemplo toda esta, por donde está Carso, la Plaza Carso. O sea, igual son departamentos del tamaño de un departamento de interés social de 50, 60 metros, pero te cuestan 4 millones. Llaman lofts. Sí, que seguramente es como para el soltero o para el cuate que viene a trabajar una temporada y entonces los compras, los rentas y ahí ya sacas beneficio, ¿no? Pero se está construyendo mucho, muy chiquito otra vez, pero a carísimo en zonas muy exclusivas. Sí, porque tienen todos los servicios, tienen alberca y tienen gimnasio, pero realmente el departamento se utiliza para dormir, no puedes ni hacer una fiesta. Claro. Y antes en el patio de la casa hacías unos fiestones. Las posadas y demás. Sí, pero todo cambió, yo creo que de 1950 para acá, ¿no? Que es cuando se empiezan a construir esas grandes unidades. Y se saturan las colonias. Además, fíjate, Adela, en los años 60, digamos más o menos desde finales de la época de Alemán, que es 1946, y hasta el 70, es la época de mayor bonanza económica en México, la que se llama como el milagro mexicano. Entonces ahí, como decía Mario, finalmente era una sociedad con imagínense, amigos que nos están escuchando, un 7% de crecimiento anual de la economía. O sea, no existían las tarjetas de crédito, todo era al contado, al chas, como se dice. Y entonces, por eso se le llamó el milagro mexicano, porque hubo un crecimiento sin precedentes. La gente tenía recursos, un jefe de familia siendo burócrata, digamos, no de gran funcionario, sino burócrata quizá del Seguro Social, quizá de alguna secretaría, podía mantener una familia de 4 o 5 miembros. Fue quizá la época de mayor bonanza en el siglo XX. Y que yo insisto, el hecho de que no haya durado hasta nuestros días habla de que no hubo un proyecto nacional que la llevara hasta ese momento. ¿De qué sirve que te duró 3 sexenios si no alcanzó para los demás? Y además, en los 70 se empieza esta sobreexplotación demográfica. Entonces, se acaba el milagro y empieza la época de las crisis en los 70. No, y el gasto público, en lugar de dedicarse a cuestiones pertinentes, se dedica a proyectos inviables. Faraónicos, fideicomisos, de desarrollo de tales regiones, y
empiezan a surgir déficit en el gasto público que arruinan el proceso de crecimiento. Es que Echeverría tenía una política económica que fue la que empezó a derrumbar al país. Sí. Todas estas inversiones sobre todo en la costa del Pacífico. No, pero ahí creció el aparato burocrático de una manera indiscriminada con Echeverría. E igual también fue cuando se popularizó, o más bien se masificó la universidad. Después de lo que había sido el 68, pues entonces Echeverría, que era uno de los responsables, dice, me voy a congraciar con los jóvenes. Y fue cuando crea los famosos SHs, en la época de los 70s. Y es cuando se va extendiendo. Y las escuelas como sucursales de la propia universidad. Sí, las FES, eran las ENEPs, ¿no? Las ENEPs. Entonces eran ENEPs. Sí, ahora son facultades. Sí, ahora ya son facultades. Las ENEPs, y se crea la metropolitana. Pero a la universidad no le ponen normas claras para su admisión. Claro. Y permiten que entren sin cubrir los requisitos mínimos académicos. Eso, y no se contempló desde el principio lo de, pues más o menos ir con la inflación en las colegiaturas. Es increíble. Sí, es una universidad pública, sí, la gratuidad de la educación, pero un monstruo así no se puede sostener nada más con el presupuesto que te dé el Estado. Y son de risa. Yo todavía me acuerdo en el 89 que entré a la universidad, pagué 250 pesos, que serían los de hoy, de inscripción. Obviamente te permitían dar una cuota si querías dar más y demás, pero realmente es de risa lo que uno paga por inscribirse en la UNAM. Son centavos, ¿no? Son centavos, exactamente. Sí, para la prepa son centavos. Y ya de ahí tú puedes dar lo que en el mismo formato que te dan para pago, puedes tú incluir una cuota adicional. Y cada vez que se toca ese tema hay movimiento estudiantil y casi paros. Siempre ha terminado con la caída del rector. O sea, es un tema tabú también. De esos temas que tarde o temprano alguien se tendrá que fajar para actualizar las colegiaturas, no para privatizar, simplemente para ponerlas de un modo tal que le alcance para todos con becas y demás, y que también pueda tener recursos la propia universidad. Volver al valor adquisitivo de 250 pesos en época de Miguel Alemán, que era cuando se fijó esa tarifa. Claro. Sí, pero acuérdate que pero cuando quitaron los 3 ceros, esa se quedó en centavos. Sí. 5 centavos. Sí. María Luisa Avilés Aguilar, 50 años, de Tlalpan. Respecto a lo que comentan de tener mucha familia, el hermano de mi papá, que se llama Juan, tuvo 22 hijos y 2 veces tuvo gemelos. Nosotros somos del estado de Michoacán y gracias a Dios la mayoría son profesionistas. Cuando nacían los niños decían que ya había nacido otra galletita de animalito, porque todos eran iguales. Y ahora a sus fiestas ya no invitan a nadie, porque con ellos tienen. Ya hay nietos y bisnietos. Eso es todo. Gracias. Pero sería interesantísimo saber si fueron con la misma mujer. 22 es muchísimo. Pero sí se han dado casos, ¿eh? Sí. Conozco por Porque ahí fíjate, y ahorita me acuerdo, la familia Madero, el papá de Francisco I. Madero, el presidente, tuvo primero 8 hijos en viuda y luego se casa y tiene 7. O sea, en total fueron 15. Pero 22 de una sola pareja, híjole, sí se puede desde luego. Y además, si te casaste a los 15 años, échale 25 años más, 40. Pasar toda la vida embarazada. Ese es el punto, pasas toda la vida embarazada. Y son mujeres que dicen que ya después de los primeros 5 partos, ya los siguientes sentían como que prácticamente el bebé se les salía solo. O sea, ya no implicaba todo el esfuerzo de estar pujando y sentir las contracciones. Tenían que trabajar, es decir, estaban lavando, estaban moviéndose, estaban... Ahora igual... los propios hijos te iban ayudando conforme iban creciendo, ¿no? Los mayores. Sí, claro. Se encargan. Pero sí es un desgaste enorme para las mujeres. Sí, pero, por ejemplo, la educación era gratis prácticamente, hasta la profesional prácticamente. No, claro, entonces, no había manera de que fuera de otro modo. Sí,
Para Entonces, ellos no había. Entonces era factible, era viable una gran familia, ¿no? Sí, Además eran teníamos brazos. fama en el mundo. Eran brazos para trabajar. Para Si era en el trabajar, campo, ayudar. desde Uy, pequeños sí. tenían que entrarle a las labores del campo. Sí. Ahora, ¿cómo mantienes la unidad familiar en 22, que son de distintas edades? La armonía, me imagino que no es tan fácil como se oye, definitivamente. Es que había la hora de la comida en que venía el padre a comer, se reunían todos. No, claro, pero lo entiendo cuando son 5 personas. ¿Dónde sientas a 22? Es una fiesta, cada día era una fiesta, ¿no? O sea, así como de vamos a sentarnos todos a la mesa, perdón, papá, ¿en cuál mesa? Es que ¿En cuál mesa cabemos? Un día comían unos y otro Dos día turnos. comían otros, por eso no alcanzaba.